Ahora sí, no había estado grabando. Quiero revisar bien la plataforma, a ver cómo va la entrega del examen. Tenemos 19 y según la lista 26. Bueno, ¿cómo le está yendo en los exámenes? Después hablamos del nuestro. ¿Cómo le está yendo en general? Bien. O sea, no, o sea, bien. Se puede decir bien. Ya. ¿Y los demás? Montserrat, Seleni, Daniela, Laura, Leonardo, Bianca, Giovanna, Bianca, la otra Bianca. Todo bien, igual Sí, le dicen bien. qué bueno. Terminaron en la anterior semana, igual. Ya terminaron todo. Yo sí, por mi parte. Ya, pero yo creo que hay algunos profes que todavía no han terminado, sí. Porque depende de las sesiones, ¿no? Porque tenían que tener 11 o 12 sesiones para tomar el examen. Y si no tenían 11 o 12 sesiones, pues entonces no podían. Nosotros tuvimos exactamente 11. Esta es nuestra 12. 11 contando la clase primera, ¿verdad? La clase 0. Incluso yo creo que tenemos más, porque aquella clase 0 tuvimos un pedacito, ¿no? Por la conexión del internet, mía en aquel caso. Y después como que repetimos la clase. Fue así, ¿no? Esa clase 0, creo que la hicimos 2 veces. Sí, Lisan, fue Ya, por el internet. Sí. entonces Sí, son el 12. internet que usted tenía, no. Claro. No, después de eso ya puse el cable directo y nunca más. Que eso es lo que le recomendé. Y si pueden poner el cable o sea, poner el router arriba, ¿verdad? Y router, ¿no? Router. Y conectar con cable aquí en la computadora, mejor todavía. Ahí sí, tienen que tratar de optimizar la conexión de la mejor forma posible. Y la mejor forma es que no sea Wi-Fi, sino que sea directo a su computadora con un cable. Bueno, tenemos 21. Yo creo que podemos comenzar. Bueno, ante todo, muchas felicidades, porque hoy es el Día del Estudiante, ¿no? Hoy es 21 de septiembre. Gracias, Lisa. Y es el Gracias, día, Lisan. es el día Gracias, del estudiante. licenciado. Ya esta es su primera clase. Me imagino que los otros profesores también se acuerden de que hoy es el Día del Estudiante. Pero además yo creo que ¿sí? La del ¿Hola? finanzas se ha No, acordado hace rato. no están ¿Qué? dando un control en mi otra materia. Eso no es festejarnos. ¿Qué tú dices? No escucho. La primera parte se entrecortó. No, es que por el Día del Estudiante no están dando un control de lectura en mi otra materia. Ah, ya, entonces vamos a hacer un práctico. Claro, hay que entrenarse. A ver, está bien, me parece que la profe tiene razón. El día del estudiante es el día de estudiar. Entonces, pues bien, un control de lectura para que estén entrenadingos, sí. Parece bien, me parece La de súper. finanzas nos felicitó nada más, dice que... Ya, ¿y qué más quería que hiciera? Que los invitara a la heladería. Ahorita le digo. Mm. Ya, bueno, yo creo que es muy importante este día porque no solo porque sea el día de ustedes y demás, sino porque una de las palabras que define la vida, la existencia, es aprendizaje, es aprender. Estamos aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo de nuestra existencia. Y aprendemos hasta el último momento de la vida. Entonces, si aprender es una palabra que define la vida humana, pues entonces somos eternos estudiantes.
Hay una frase incluso muy bonita de Chaplin que dice eso, ¿no? Que somos aprendices, que la vida no alcanza para más. Y Chaplin, que fue realmente tan exitoso como cineasta y hombre de teatro, ¿no? Y dice eso. Bueno, igual que Sócrates, yo solo sé que nada sé. El conocimiento es tan amplio, tan enorme que la vida no alcanza. Entonces, me parece un día muy importante porque es un día que define lo que somos. Estudiantes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no solo en la profesión, ¿verdad? También en la vida, en las relaciones con las personas, en las relaciones con nuestra familia, con las personas que amamos. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Y lo importante de esto, ya cuando estamos en el campo de las relaciones con las otras personas, es que seamos capaces de aprender de los errores, de las equivocaciones, porque al final somos seres humanos y nos equivocamos y cometemos errores. Pero ahí no está el problema está en ser capaces de reconocer esos errores y hacer lo que a muy poca gente le gusta hacer, pedir disculpas, ¿no? No perdón, yo creo que el concepto de perdón es otra cosa. Yo lo relaciono más con cuestiones de fe, ¿no? De religión. Yo creo que disculpas cuando uno comete un error en la relación en su relación con las demás personas. Entonces, nada, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y yo creo que eso es lo que hay que, esa actitud de estar aprendiendo todo el tiempo y querer aprender todo el tiempo es fundamental. Incluso, miren, yo no sé si les he hablado de esto en algún otro momento, pero los últimos estudios que se han hecho, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Desde qué momento nosotros aprendemos en nuestra vida? Que no me responda Lenny, por favor. Ay, No, que no me responda Lenny, que no me responda Lenny, porque ya, imagínense ustedes. Desde que nacemos, Liz. Desde que nacemos. Ya, ¿quién piensa que desde que nacemos? ¿Quiénes están de acuerdo con Richard? Yo lo hice. Yo le hice. O sea, todos ustedes, a ver, en general, ustedes piensan que nosotros aprendemos desde que nacemos. Sí. Desde Sí. el primer momento, desde que nos sacan de la barriguita de la mamá y gritamos y lloramos al contacto con el aire. Cambiamos de un medio acuoso a un medio terrestre y entonces, por lo tanto, eso es un impacto tremendo. Ahí comienza el aprendizaje con la primera respiración, inhalación de aire, ¿sí? Sí. Podría ser desde que estamos en Exacto. el vientre, porque en el vientre igual seguimos escuchando a nuestros padres. Ahí hay algo interesante. ¿Están escuchando eso? A ver, explícanos eso, Leonardo. ¿Cómo es el asunto? Sí, o sea, según he escuchado, ¿no? Cuando uno está en el vientre sigue escuchando, sigue aprendiendo de sus padres. O por ¿Sigue ejemplo, o sigue o comienza a comienza escuchar y aprender, ¿no? aprender? Ya. Ahí es donde comienza a aprender, ¿no? O sea, miren esto, desde el vientre materno, desde antes de nacer. O sea, fíjense si esto es así, la importancia del aprendizaje en nuestras vidas. Porque además, miren, la humanidad sobrevive gracias al aprendizaje. Si no, no hubiera sobrevivido. Los seres humanos, el Homo sapiens ha pasado por glaciaciones, por situaciones tremendamente terribles en la prehistoria y demás, y sobrevivimos. Y era el aprendizaje, ¿verdad? Lo que ha generado esa capacidad de sobrevivir y de sobreponerse a todas las cosas. Aunque somos, desgraciadamente, muy destructivos, ¿no? Una de las cosas que han traído como consecuencia esta pandemia en la que estamos inmersos es precisamente lo destructivos que somos como especie. Pero algunos son conocimientos genéticos, ¿no, Liz? Instintivos, se le puede decir. Sí, claro, la especie, hay mucha información genética que está ahí. Y los instintos son fundamentales. Ustedes ven los gatos que yo, por ejemplo, que tengo tantos gatos y ellos están comiendo y están así.
mirando. Y no hay ningún peligro porque son sus hermanos los que están ahí, pero su instinto no los deja estar tranquilos, siempre alerta. Y ellos están ahí parados y de pronto algo se mueve atrás y saltan. Entonces, es eso. Y eso no se lo enseñó nadie, eso está en la información genética y muchas cosas más. ¿Verdad? Dice, Muchas Lo de cosas más. tapar su S también. ¿Quién se lo enseñó? Lo de ¿Cómo? tapar su S. Ah, claro, ese es instintivo. Sin embargo, miren qué cosa más interesante. Ellos hacen eso y a veces con pobrecitos que uno no se da cuenta que quieren salir y no les queda más remedio que buscar un lugarcito, están ahí pasándole al piso para tratar de echarle. Claro, es así. Son instintos. Yo creo que ahora sí podemos darle participación a Lenny, porque como Lenny es médico, tiene mucho más conocimiento de esto. Pero lo que yo tengo entendido que los últimos estudios que se han hecho con experimentos han demostrado que desde el vientre materno ya escuchamos y somos capaces de reconocer. Porque lo que se ha hecho, por ejemplo, en los estudios, o sea, primero se dieron cuenta de que un bebé recién nacido, de pronto cuando escuchaba por primera vez a su padre, ya nacido, ¿verdad? Reaccionaba a la voz del papá. Si el padre le había hablado, ¿no? Un momentito, le había hablado cuando estaba en el vientre. Igual, han hecho estudios de que han colocado música, determinada música muy específica, durante ese proceso de gestación, sobre todo ya las etapas más avanzadas, y después cuando ponían esa música, cuando el niño nacía, que colocaban esa música, el niño reaccionaba. Entonces, por eso se dice de que ellos allá adentro, en esa bolsa acuosa en la que están, ellos son capaces de escuchar y después reconocen eso que escucharon ahí. A ver, Lenny, participa en este debate. ¿Cómo va la cosa? A ver, a partir de lo que tú sabes y demás. Lo que entiendo es que en la fase embrionaria, que son los 3 primeros meses, donde se está formando el niño, o sea, desde todo lo que son las divisiones para formar las diferentes partes, no he escuchado que haya aprendizaje. El aprendizaje está cuando ya el niño ya está formado y está solamente creciendo, que sería a partir del 3er mes, ¿no? Él aprende a deglutir, a oír, a sentir, porque todas las emociones de la madre son transmitidas a él. Y obviamente los sonidos que la madre permite que le escuche, o sea, hay escuelas, especialmente la europea, que dice que es muy importante ponerle audífonos a la barriguita para que ellos escuchen música, mejor si es una música tranquila, y tratar de leerle libros, o sea, cuentos, y decirle cuánto le quiere y todas esas cosas que cuando nace el niño, al parecer él reconoce todo eso. Y obviamente, perdón. Sí. No, continúa. Y obviamente antes se pensaba que solamente existía desde el momento de que él tenía ese instinto de amamantarse, que es uno de los, ¿cómo se dice? Una de las sensaciones más poderosas que tiene, y eso está casi hasta los 2 años. Por eso el niño aprende con la boca. Y todo por eso es que todos quieren llevárselo a la boca, ¿no? Ajá, porque es el instinto más desarrollado que tiene. Qué interesante, mira, qué interesante eso. Y incluso cuando uno lo carga, yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo aprendí era ponerme un pañito limpio aquí, ¿no? Sí, en el hombro cuando lo cargaba, porque él tendía a chupar la camisa, ¿no? A estar ahí. Claro. Y entonces había que poner un pañito. Yo recuerdo que muchas veces que me he encontrado con padres aprendices así que no saben este tips, les he dicho, no, hay que poner un pañito ahí porque ves, él te está chupando la camisa ahí y entonces hay microbios, ¿no?
y claro, todo el tiempo, mira qué interesante, ¿no? Es ahí en la boca. Claro, el sentido del gusto es lo que lo tiene desarrollado, mucho más porque en el abdomen, cuando está en el vientre, perdón, el Sí. niño va deglutiendo. O sea, lo que pasa es que él mete el líquido amniótico, lo digiere y lo elimina en caquita y otra vez eso hace. Entonces él ya está desarrollando ese instinto de manera muy fuerte. Y cuando sale, obviamente es el que tiene más desarrollado, ¿no? Ya. Ahí tenemos entonces la explicación de por qué quieren llevarse toda la boca. Sí, sí, sí. Ya. Obviamente, Interesante. después de los 2 años ya debería ya ser sustituido tal vez por la vista, por la audición. Y lo más importante que hay que recordar, yo creo, es que el niño nace con el cerebro, como si fuera una mata, como se dice, muy enramado. Entonces, hay que empezar a educar para que se fortalezcan algunas cosas y otras no. Ya. ¿Cómo es eso de que se fortalezcan algunas cosas y otras no? Por ejemplo, cuando a un niño se le estimula, por ejemplo, un momentito, y esto me parece genial, ¿no? Para todas las futuras mamás que hay aquí, aunque algunas ya lo son, Alodia y demás ya lo son, pero bueno, la mayoría son futuras mamás. Todo esto que están escuchando me parece interesantísimo en este día, ¿no? Tan especial. Entonces, ¿cómo es eso de unas cosas sí y otras no? Bueno, hay que entender que cuando nace el niño hay 2 órganos, o sea, que no están muy desarrollados. Si bien ya está en su tamaño casi normal y con la cantidad de neuronas del cerebro, los pulmones no son inmaduros. Solo se nace con 2 ramas y necesita 3 para ser maduro. Por eso hasta los 7 años, 8, el niño siempre se enferma de procesos respiratorios. Ahora, en la parte del cerebro, el niño nace así como un mundo de cosas. Entonces, ¿qué hace la madre? De a poco va enseñando. O sea, por ejemplo, no hagas esto, no hagas aquello. Es como que cortar las ramas que no debe tener y fortalecer otras. Claro, ¿no? Claro. O sea, lo de la electricidad, lo de que si esto, o sea, esos detalles tan importantes, ¿no? Ahí no metas los dedos. El aprender. No te lleves a la boca no sé qué, ¿no? Esas cosas, ¿no? Ajá, eso no se come, todo eso, ¿no? Claro, y de ahí esos va a hacerse troncos tan fuertes que van a permitir desarrollar situaciones, ¿no? Como ser tan intuitivo de algunas cosas o comprender que existe lo malo y lo bueno, pero bien delimitado y todas esas cosas. Por eso también cuando existe lo que se llama el autismo, no sé si he escuchado de eso. Claro, sí, cómo no. Hay varios filmes interesantes sobre esto. Incluso hay una serie, ¿no? Que están pasando ahora The Good Doctor. Que creo que el chico es autista, sí. Sí, pero tiene otra. Ajá. Lo que pasa es que Pero está la de Rayman, ¿no? La de Dusty Hoffman, que es la más famosa. Sí. La película de Dusty Hoffman. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que un autista es un retrasado. Ajá. Sí. Y en realidad no es así. Lo que pasa es que ellos como que tuvieran una rama débil de la parte que es social. Entonces, la socialización, ¿cómo se produce? A través de la comunicación. Sí. Entonces, es importante que una persona se dé cuenta que esa persona no socializa y su forma de quererse manifestar muchas veces es a través de sonidos guturales, de golpes, de mordidas, todo porque quiere comunicarse pero no encuentra la forma.
Y cuanto más grande se hace, más complicado se hace. Pero entonces eso quiere decir, perdón, Lenny, que el autismo, si se detecta así en primeras edades, puede mejorarse mucho, ¿no? ¿Es lo que Sí, quiere decir eso? sí. Yo le digo por experiencia, porque mis gemelas tenían autismo, un autismo leve. Ya. Y bueno, yo soy bioquímica, ¿no? Pero empecé a estudiar medicina justo cuando me embaracé de ellas. Y no me di cuenta de que tenía ese problema porque al año tuve mi hijo. Y fue raro porque entre mi hija mayor y la segunda tenía 7 años de diferencia y entre la segunda y las gemelas 5. O sea que fue algo proceso. Entonces, cuando yo desembaracé, me di cuenta que mis gemelas solo emitían sonidos guturales. Ya. Y Ese es que como el primer indicador. Ese es como el primer indicador. no existe, o sea, son niños que no pueden comunicarse con la facilidad que lo hacen. Ya. Y además sus manifestaciones son muy temerosos, no pueden manifestarse, digamos, o tratan de jalar, arañar, lo que sea, para que las personas les presten atención. Son más solitarios y todo. En un estudio que hicieron en Inglaterra se vio que los gemelos fraternos, como son mis gemelas, desarrollaban en un 33% esta patología. Fraternos, ¿qué quiere decir? Que son idénticos. Significa, Idénticos. no, esos son los mellizos, diré, los gemelos. No, es cuando tiene una bolsa, diré 2 bolsas y una placenta. Ah, ya. Entonces que son diferentes. Son Ellos muy físicamente parecidos. son diferentes. No, son muy Parecidos, parecidos, sí, pero no pero idénticos. pero no idénticos, claro. Los idénticos son los que están en la misma bolsa, ¿no? En la misma bolsa, en la misma placenta. Claro, Entonces, es yo tenía un profesor muy, muy intuitivo y yo empecé a preguntar, me orientó. Y ellas desde su año y 8 meses empezaron a tener psicopedagoga y fonoaudióloga. Hasta sus 12 años. Ahorita son profesionales, están en Estados Unidos haciendo su maestría. Se nota todavía aún un poquito la demora, porque han demorado bastante, pero si no se lo digo, no se dan cuenta. Qué interesante, Lenny, qué interesante, porque eso, mira, yo no lo sabía. O sea, yo pensé que este fenómeno del autismo era algo inevitable y que no tenía solución. Yo pensé eso. Pero mira qué interesante esto que tú dices, o sea, que al final está en los padres el estar entrenados para darse cuenta de esos detalles, ¿no? Sí, precisamente cuando yo vi una película inglesa de un niño que los padres estuvieron desde que tenía, antes de los 2 años, ¿no? Con esto se ve que cómo sale el niño. E incluso veía películas porque tenía un sobrino que tenía convulsiones y a través de esa alimentación teratogénica salió. Pero bueno, como le digo, es cuestión, el cerebro requiere educarse. Y para educarse es como cuando usted quiere un árbol ornamental, usted corta las ramas que tiene que cortar y fortalece las otras. Qué interesante. Es lo más importante. Oye, qué interesante. Mira estas cosas, qué bien que tocamos este tema y suerte que te tenemos a ti aquí en la clase, porque si no, no nos hubieras podido, ¿no?, transmitir esta información que no conocemos y que me parece de tremenda utilidad para todos y especialmente para las chicas que en algún momento van a ser mamás y por lo menos y por lo tanto conocer estas cosas es fundamental. Empezamos con el aprendizaje, ¿verdad? Desde el vientre materno ya en procesos más avanzados de gestación, que es lo que yo sabía, qué bueno que lo corroboré contigo.
y hemos llegado a esta otra dimensión en el sentido de cómo tiene que, ¿no?, que educarse y fortalecerse. Sí, Al final un órgano tan importante como es el el cerebro. ¿no? Sí, Claro. los pulmones Y la también cuestión de los pulmones, sí. La cuestión de los son muy pulmones. importantes. Una cosa para todas las futuras mamás es cuando vean cualquier tipo de demora y realmente el médico diga, no, es que es un consentido, no, dele el tiempo, tómenlo como alerta, porque yo he tenido personas muy cercanas, comadres, que hicieron caso al médico y no me hicieron caso y después ya tenían el niño con el daño, ¿no? Porque el Claro. problema es que el área social, cuando no está desarrollada, usted siempre va a decir que es un retrasado y su inteligencia está ahí, es Claro, pura y grande. claro. No, sí, por eso esa película de Dusty Hoffman, que se la recomiendo, la mayoría de ustedes, sí, Lenny la conoce, porque, claro, por la edad, igual que yo. Es Sí. una película de los 80, me parece, es Tom Cruise, y que además les Sí, gusta a ustedes, 85 más o menos. es Tom Cruise y Dusty Hoffman. Dusty Hoffman, me imagino que muchos no los conocen. Eh, Hace tiempo que no lo vemos trabajar, pero es uno de los grandes actores de Hollywood, ¿no? Sí, El único que ha tiene ganado mucho más premios tiempo. que él es Tom Hanks, pero bueno, Tom Hanks ha ganado tantos premios porque se ha mantenido en mucha actividad, es un actor muy solicitado. Y Dusty Hoffman es bastante complejo trabajar con él porque es muy exquisito, es un actor un poco difícil. Pero bueno, de todas maneras, es un actor que tiene creo que dos Óscares importantísimos. Y cuando uno ve las actuaciones de sus Óscares, uno dice, uff, no es lo mismo que otros Óscares que uno ve y dice, bueno, sí, está bien, pero estos no, estos uno dice, claro, ¿cómo no le van a dar? Porque, y una de estas es la del autista, ¿verdad? La del personaje del autista, que hizo una cantidad, él hizo una cantidad de estudios tremendos, estuvo en los hospitales, leyó, o sea, se preparó tremendamente para poder interpretar este personaje. Y es el hermano de Tom Cruise, hermano creo que mayor, ¿no? De Tom Cruise. Y suceden, porque la película no es un drama, la película es una especie de comedia dramática, digamos. Y entonces van a Las Vegas y él se da cuenta de que Dusty Hoffman, de que el personaje, la película se llama Rayman, Raymond. el hombre de la lluvia, algo así se traduce, pero no recuerdo el título que han puesto en español, que no es ese. Y van a Las Vegas y se da cuenta de que el tipo era capaz de contar mirando, ¿no?, las cartas. Interesante, traten de buscarla, debe estar por ahí, debe Era por estar una herencia, asequible. ¿no, Lito? Había algo de eso, sí, estaba obligado a atender al hermano, él nunca lo atendió, no sé qué, Ujú. y de pronto estaba obligado a atenderlo, y ahí nace esta relación tan bonita entre ellos dos. Esa es muy buena. Y bueno, esta otra es la serie, ¿no? De esta que están dando ahora, que Lenny parece que decía que es un autista un poco especial, o qué es lo que pasa con Sí, este tiene chico. otra patología, pero o sea, se denota como los que se dicen súper inteligentes, una cosa así. Ya. Pero igual tiene ese problema para Tiene el relacionarse con las problema, personas, ¿no? sí, Y para el contacto Listo. físico, ¿no? Para el contacto físico. sí, Porque eso vi que es una característica de los autistas, ¿no? Los sí, tocas y se ponen muy nervioso. alterados. Claro, en esta película de Dusty Hoffman era así, cuando él lo tocaba, realmente entraba como una especie de histeria así, de unos ataques de nervios, ¿no? Alodia quiere hablarle, licenciada. Alodia, ¿dónde está? No la vi. Dicen desde cuánto quiero hablar y no he podido. Ay, perdón, Alodia, no nos dábamos cuenta, hija. Pero bueno, qué bueno que Lenny se dio cuenta. Y estaba levantando Dicen, pero manito, estabas levantando manito, levantaste manito. no, solamente que quise hablar y después me dice usted después, así que ya era al Ah, ya, principio. ya, Si perdón, mañana perdón. Vamos, te escuchamos con gusto.
Creo que hay un tipo de autismo que es el Asperger. Me acuerdo que, no sé si usted estaba en la Escuela Nacional de Teatro, vino un chileno, hubo un encuentro que se hizo en la Escuela Nacional de Teatro de las diferentes, era creo que el encuentro del otro, fue lo que la mirada del otro, fue lo que se hizo, y ahí vino un señor que tenía autismo y nos habló del Asperger, que era un tipo Es de un autismo. síndrome ese, tengo entendido que es un síndrome. Sí. Pero no sé, Lenny seguro que nos puede explicar mejor. Este Pero síndrome es un síndrome, que ¿no? hable a Lodia primero. Pero ella sabe, o sea, tú lo conoces, ¿qué dijo el señor que era? Él decía que una persona autista, a pesar del problema que tenga, puede tranquilamente ser una persona profesional también, ¿no? Porque él de verdad que había hecho muchas cosas y bueno, el autismo no lo había, ¿cómo le digo? No lo había impedido. No lo había impedido realizarse profesionalmente, ¿no? Porque aparte de él vinieron otros más que tenían otro tipo de discapacidad. Ya. Pero sí es muy importante, yo quería aportar al principio de lo que usted estaba hablando, en el caso de la experiencia con mi hijo, nosotros, por ejemplo, desde pequeño, desde el vientre, mi esposo, por ejemplo, le ponía siempre canciones, le leía. Cuando ya mi hijo nació, es verdad que muchas cosas, como decían los compañeros, ya ellos lo reconocen cuando ya nacen. En el tema de las canciones y todo. Ahora mi hijo, con la edad que tiene, no sé, también debería, yo creo que es por el tema de que siempre mi esposo ha estado ahí enseñándole muchas cosas. Él solo en algunas cosas ha aprendido, digamos, ¿no? Ha aprendido a leer sin que nosotros estemos con él sentado diciéndole, mira, esta letra. No, él de por sí fue reconociendo todo a raíz de que también se le leían los libros y él ha aprendido a leer solo. No en la escuela, porque ya fue después. Claro, claro, innegablemente los niños nacen, ¿no? Nosotros nacemos con capacidades más desarrolladas que otras, unas más que otras. Por eso es que se habla de las inteligencias múltiples o de la inteligencia emocional, social, por eso se habla de todo esto, porque tenemos ya desde el punto de vista genético una predisposición a mayores capacidades en determinados elementos. Una de las cosas que yo viví con respecto a esto, muy sencilla pero interesante, es los músicos. Por ejemplo, yo estudié en una escuela de arte y en esa escuela habíamos estudiantes de teatro, de música, de danza y de artes plásticas. Y entonces los plásticos veían, ellos, por una capacidad innata, veían colores. O sea, por ejemplo, un atardecer, y ellos veían colores, matices que no veíamos nosotros. Los músicos escuchaban, ¿verdad? Escuchaban armonía, sonidos que no escuchábamos nosotros. Y entonces Sí. nosotros los de teatro teníamos otras capacidades y los de danza, el dominio del cuerpo, de esas posibilidades. Y es así, o sea, tiene que ver con conformaciones, ¿no? Genéticas, información genética que está ahí. Y muchas veces se pasan de padres a hijos. Y por eso tú ves que es toda una familia de músicos, por ejemplo, ¿no? O de pintores, o de ingenieros, o de médicos. No solo porque elijan, no solo por una cosa social, no solo por el sentido social, sino también porque hay toda una información que los hace tener más capacidades en este sentido. Pero a mí me parece que lo de este señor que tú cuentas, Alodia, no conozco el síndrome. Bien, Lenny quizás nos puede ayudar ahí, pero tiene que haber tenido un proceso parecido al que dijo Lenny. O sea, de niño haber identificado esto y haber trabajado en este sentido, porque si se lo deja a la buena de Dios, pues entonces sí es grave el asunto, ¿no? O sea, se manifiesta de forma más fuerte y ya, como decía ella, no hay solución, no es irremediable esto. Sí. ¿Y este síndrome, cómo es la cosa, Lenny?
En ¿El este que dice? síndrome, o sea, dice, es como otra forma de autismo, ¿sí? Y el problema acá es que, digamos, existe algún componente genético. Ya. Y algunos dicen que también tiene algo de influencia ambiental. En realidad, más de allá no lo sé, pero sí lo que pasa que tiene algunas cosas más fuertes que otros autismos. Por ejemplo, eh, tiene una fijación a una sola actividad. O sea, cuando van a hacer algo, solo eso hacen. Esa es la característica casi de todos los autistas, pero en ellos es más fuerte, ¿sí? Eh, y creo que todos los autistas siempre tienen dificultad para interpretar señales. O sea, que usted le ponga señales y dice, bueno, por aquí no pasar y ellos se pasan. Claro. Porque como que esa parte ellos lo tienen más fuerte. Y usted tiene que darles rutinas. Es ahí donde nosotros formamos parte de esa parte, ¿no? Y obviamente sí, cuando son niños tienen rabietas y eso es inevitable en ellos. Pero con los años se tiene que educar, porque imagínense que eso lo tengan de adulto. Gracias a Dios las mías solo lo tuvieron en fases muy tempranas y ya pero sí lo que se nota en ellos que cuesta desarrollar es la empatía. Cuanto más afectada está por esta patología, menos tienen empatía, porque la empatía es una parte de la sociabilidad. Sí. Claro. Y Claro, cosas, entonces, pero de todas maneras, esto que estamos diciendo es que este señor tiene que haber en las primeras edades haberse actuado, ¿no? Sobre sí, esto para, porque obviamente. no así solito él no pudo haber resuelto el problema. No se Claro. puede. En realidad, eh, lo que pasa es que en los niños siempre se tiene que entender que debe haber una sobreestimulación. El padre tiene que estar presente no sé, tal vez como supervisor, no siempre él mismo, pero como yo tenía una fonoaudióloga y una psicopedagoga, el que fue favorecido por esto fue mi hijo, es el único Ya. hombre. Entonces, él, como que todo lo que le enseñaban a mis gemelas, él lo aprendía. Y él Mm, realmente es un muchacho que sumamente inteligente, o sea, ha desarrollado tanto que ha aprendido las cosas con una rapidez terrible y lo aprende ya. así. Qué bien, qué suerte, ¿no? Qué suerte. Aunque la suerte no existe, todo es causal, no hay casualidades. ¿Sí? Bueno, oye, bien, genial, gracias Lenny, Alodia, ¿verdad? Y Brian por este intercambio que hemos tenido. Así que nos damos cuenta con mayor fuerza la importancia que tiene el aprendizaje, ¿verdad? Sí, Y este concepto, no, hoy no es un día cualquiera, es el día realmente que hay que homenajear a una actitud que es una actitud de toda la vida. Yo creo aprenda. que uno, claro, uno tiene que sentirse estudiante siempre, ¿no? En ese sentido de ir aprendiendo y trazarse metas de aprendizaje. Llegué hasta aquí y ahora quiero ir más allá. Sobre todo ahora que es mucho más fácil, ¿verdad? Los Aprende, procesos ¿no? de estudio, de aprendizaje, porque, por ejemplo, antes una maestría, un doctorado era tremendamente difícil, porque entonces había que volver a la universidad, volver a las aulas. Ahora no, ahora muchos cursos diplomados son semipresenciales, virtuales, incluso absolutamente virtuales y no por la pandemia. Eh, y usted puede tomar un curso de la Universidad de Salamanca, ¿verdad? Y estando aquí, o sea, hay otras posibilidades muy diferentes a las que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, y hay que aprovecharlas en ese sentido. No por gusto, no, tus hijas están en los Estados Unidos y demás. Sí, Entonces, no. esos conceptos uno tiene que tenerlo claro, muy claro, realmente. También Y es en, el día del sí, médico. ¿eh? También es el día del médico, le digo. Hoy, mira, qué bien, qué bueno.
Así que, y que felicidades entonces también por partida doble, Gracias. Lenny, con esto. Y muy bien. Ah, qué bueno, mira, eso no sabía. Es que también es el día de la primavera, ¿no? Todo se Primavera, mezcla ahí. creo, la Amistad, amistad. primavera, Sí. claro. Todo lo que implica, ¿no? Estas interrelaciones y demás. Y mira, una profesión tan bonita. Qué bien. Yo casi estudio medicina. Yo lo hubiera Faltó hecho muy bien. poco. No sé, sí, yo creo que sí, yo creo que, que podía, ¿no? Que tenía vocación, actitudes, pero al final me decidí por el arte. Estaba ahí entre medicina y mi Ah, amigo, sí, el mejor amigo que tuve, sí estudió medicina. Y quizás estudió lo que yo hubiera estudiado, porque él es especialista, él es médico general, MGI, pero es especialista en terapias holísticas. ah, Entonces él trabaja toda esta otra dimensión, ¿no? De terapias holísticas. Y muy bien, él lo hace muy bien, tiene mucha sensibilidad y demás. Pero bueno, de todas maneras yo no desperdicié esa capacidad porque hice todo un curso y una maestría en Reiki, en esta terapia alternativa con la energía. Y todavía lo hago constantemente conmigo y con otras personas cuando hay oportunidad o necesidad. Porque es así, uno tiene sus capacidades, sus dones, uno tiene que identificar eso. Y esto es lo último que voy a hablar de esta cuestión. Importantísimo todo el concepto de que el aprendizaje, que aprendemos todo el tiempo, que somos todo el tiempo aprendices, todo eso, importantísimo. Pero una cosa clave es conocer cuáles son tus capacidades, tus actitudes, para qué eres bueno en ese sentido, porque eso orienta mucho la profesión que debes tener. Y eso a mí me parece algo en lo que uno no debe equivocarse en la vida. O sea, a la hora de descubrir cuáles son las capacidades que tenemos, y entonces, de acuerdo a esas capacidades y vocación, pensar, y esta es mi profesión, ¿no? O incluso posibilidades, en el caso mío, ¿no? Que estaba la medicina y estaba esto, tenía las dos opciones, ¿no? Y no equivocarse en ese sentido. Y no pensar muchas veces en lo que mucha gente piensa, en el dinero o lo otro. Yo recuerdo, por ejemplo, allá en Cuba, el proceso de acceder a la universidad es muy diferente que aquí, que se hacen exámenes y pruebas de ingreso y demás. Se hacen exámenes, pruebas de ingreso, pero para trabajadores, para personas que no pudieron estudiar. Y entonces a través de exámenes entran. Pero los jóvenes normales, los jóvenes que están transitando por los universos de educación, primario, secundario, para entrar en el terciario, que es el universitario, pasan 3 años después de la secundaria. Primaria son 6 años, secundaria son 3 y preuniversitario son otros 3. Hay quien termina los 3 de secundaria y entonces se forman como técnicos y como obreros calificados. Son decisiones que toman las personas. Y hay otros que no, que quieren ir a la universidad y entonces continúan esos 3 años de preuniversitario. Ahora, durante los 2 primeros años y el primer semestre del último año, usted va, de acuerdo a sus calificaciones, entrando en un escalafón. O sea, al final cuando usted termina su primer semestre, se hace un escalafón, con las notas de todo. Y entonces, de acuerdo a ese escalafón, que implica todo el sacrificio, el esfuerzo que usted ha hecho, de acuerdo a las notas de ese escalafón, entonces usted puede acceder a la universidad, a determinadas carreras. Y las carreras de medicina, incluso la carrera de arte, eran carreras que hacía falta, o relaciones internacionales, eran carreras que hacía falta escalafones muy altos, notas muy altas. Incluso la de arte, había una nota alta de inicio, pero después tenías que hacer pruebas de ingreso. Entonces
todavía más complejo. Los otros accedían con su nota, ya pedían la carrera, tenías 97, 98 y venían 10 carreras y tú estabas ahí entre esos porque tú estabas en los primeros puntos del escalafón. Entonces, el asunto es un poco diferente, ¿se dan cuenta? Depende de... ¿Por qué? Porque como la educación es gratuita y entonces la cantidad de carreras de cada... de plazas de cada carrera están relacionadas con todo un pensamiento del desarrollo del país y las necesidades, ¿no? Por eso, en algún momento hubo más necesidad de médicos por todo un concepto y entonces ya con 90, 91 puntos se entraba a la carrera de medicina, que no es muy alto en la realidad aquella, ¿no? No es muy alto. Recuerden que aquella es una realidad en que usted aprueba con 70 puntos, ¿no? No con 51. Para aprobar tiene que sacar 70, mínimo. Entonces, lógicamente, es otra realidad. Y bueno, así, lo que les iba a decir, que había una carrera que nadie quería. Era ingeniería en prospección y explotación de pozos petrolíferos. Y era una carrera que se estudiaba en Rusia. Y nadie quería esa carrera, ¿no? Estuvo ahí y no sé si alguien habrá ido a estudiar esa carrera en Rusia. Y después cuando yo llegué acá, que estudié teatro, que es una carrera, además que para nada es una carrera desde el punto de vista económico que dé grandes ganancias ni nada por el estilo. Conocí a un cubano que estaba en una empresa petrolera internacional en aquella época, era el gobierno de Sánchez de Lozada, y ganaba como $25,000 mensuales. Un tipo que había estudiado en Cuba una carrera que nadie quería. ¿Se dan cuenta? Es complejo el asunto. Pero ahora la pregunta es, ¿voy a estudiar una carrera que realmente me interesa y para la cual tengo vocación, o voy a estudiar una carrera que dé dinero aunque no me guste? O puede haber una media, ¿no? Entre me gusta y además da dinero, o no sé, esas son cosas interesantes en las cuales hay que pensar. Pero prácticamente todos los que han pensado sobre esto dicen que la vocación, las actitudes, la capacidad tienen que decidir la profesión que uno elija. Y en la medida en que uno acierte ahí, pues uno no solo va a ser exitoso profesionalmente, sino también exitoso en la vida, ¿verdad? En la existencia, se va a sentir más pleno y va a poder desarrollar armónicamente sus capacidades. Muy bien, yo creo que este día es especial. Vamos innegablemente vamos a avanzar, aunque sea un poquito. Yo quería compartir con ustedes un texto. Y ese era, bueno, surgió toda esta conversación que me parece interesantísima a partir del aprendizaje, pero yo quería regalarles, obsequiarles un texto de un poeta griego tremendamente importante que se llama Konstantinos Kavafis. Kavafis lo conocen mucho nuestros abuelos. En esa época, en la época de ellos, se leyó mucho. En el siglo XX, principio de la segunda mitad del siglo XX, se leyó mucho y la gente conocía mucho su obra. Y yo quería compartir con ustedes un texto de Kavafis que se llama Regreso a Ítaca. ¿Ustedes recuerdan de colegio la Ilíada y la Odisea? Sí. ¿Y los demás? ¿Recuerdan eso? Sí, Lisa. Sí. Ya. Recuerdan que la Ilíada era la historia de la guerra de Troya, ¿verdad? La historia de la guerra de Troya con Aquiles, Héctor y demás. Y entonces la Odisea era después que termina la guerra de Troya, que duró 10 años, ¿verdad? Según Homero, termina la guerra de Troya y regresan los griegos a sus casas.
Y entonces Ulises tenía una cierta maldición por cosas que había hecho en la guerra y está vagando para regresar a su isla, está vagando otros 10 años. Él llega 20 años después. Por eso es toda la historia de Penélope que tejía y destejía el tapiz y los pretendientes, y después cuando Ulises llega, ¿no? Que los mata a todos, toda esta historia. Y bonita es la Odisea, pero además todas las aventuras que él pasa para llegar ahí. Entonces un poco Cavafis, que es un poeta griego, no sé si le dije que era griego, él retoma esta idea de Ítaca, y entonces tiene un poema que se llama Regreso a Ítaca, y este poema tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy, tiene que ver con el aprendizaje, con la vida, con el sentido de la existencia. Me parece muy bonito, lo vamos a ver en la voz de un escritor, y yo voy a buscarlo porque tengo por ahí el texto transcrito. Yo lo voy a buscar, que debo tenerlo en el disco duro, en el disco externo. Lo voy a buscar y se lo voy a enviar como parte de lo que hemos hecho hoy, porque me parece muy interesante tenerlo y leerlo, porque uno, mientras más lo lee, más cosas descubre en este sentido. Entonces, primero quiero que veamos, voy a compartir pantalla. Vamos a entrar un poquitito rápido aquí a la Wikipedia. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Se ve, Sí. este es Constantino Cavafis. Este es el señor. Mire, nació en Alejandría, Egipto, en el año 63 y murió en 1933. Por eso yo les digo que, sobre todo para abuelos, tatarabuelos, lo conocieron mucho. Yo lo conocí también por gente mayor que decían Cavafis, Cavafis, y decían, qué interesante, hay que leer a Cavafis. Era como que una lectura, como ahora digan que hay que leer Harry Potter y esta señora, o que digan que el Código Da Vinci, o que digan, como yo les digo, que hay que leer a Yuval Noah Harari. En este momento, en el siglo XX, sobre todo primera mitad del siglo XX, hacia la segunda mitad, se leyó mucho en todas partes, incluso hasta en América. Fíjense aquí, está considerado una de las figuras literarias más importantes del siglo XX en el mundo, y uno de los mayores exponentes del renacimiento de la lengua griega moderna. Incluso se le considera el poeta griego más importante en los últimos 2000 años. O sea, un poco heredero de Homero y todo esto. Entonces, aquí está su información. Vamos a entrar a revisar todo esto, pero para que vean quién es, y es interesante. Fíjense, miren, ¿por qué a nosotros nos llegó por qué a nuestros abuelos, bisabuelos lo leían? Porque tuvo mucho impacto en España, y de España, lógicamente, América. Fíjense, miren, publicaciones de Málaga, ¿ven? De Las Palmas, de Madrid, publicaciones mexicanas, ¿ven? Barcelonesa, publicaciones chilenas, incluso hasta en el 2003, miren, y muchas publicaciones en habla hispana. Y por eso es que llegó a nuestros abuelos y bisabuelos en estas épocas del siglo XX. Pues este es el señor de Constantino Cavafis. Ahora, este es el texto. Déjenme ver cómo hacemos aquí. O sea, tengo que abrirlo primero, un momentito. Lo voy a poner, no van a sentir el audio porque voy a cerrarlo, ampliarlo aquí. Y entonces esto, cerrarlo para abrirlo nuevamente y ya poder colocarle el audio.
para que lo puedan escuchar. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí lo van a escuchar con sonido. Este es José María Pou, que es uno de los miembros de la Fundación Juan March, un escritor, poeta, filósofo barcelonés. Y bueno, nos va a hacer la lectura de Regreso a Ítaca, o Ítaca como se conoce el texto de Cavafis. ¿Listos para escuchar? Sí, Lisa. Hola. Perfecto. Vamos allá. Vamos allá. Ítaca. Cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón, no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, y con qué alegre placer, entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases, todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado. Convertido en tan sabio y con tanta experiencia, ya habrás comprendido el significado de las Ítacas. Muy bien. Es realmente un poema para leerlos varias veces. Por eso les digo que les voy a buscar el texto y para que lo puedan tener, porque realmente es para leerlo varias veces. La interpretación que hace él a mí me parece buena. Me parece buena su interpretación. Y listo, este era el regalo que les tenía yo. Yo creo que hemos conversado mucho y que eso ha sido otro regalo importante, conversar sobre el aprendizaje, ¿verdad? Y la condición de estudiante. Pero este poema precisamente habla de eso, ¿no? Habla del viaje de la existencia y del aprendizaje con un objetivo fijo, ¿no? Con ese horizonte del sentido de tu existencia que te has marcado y atento siempre a caminar para llegar ahí. Y que al final lo importante no es llegar ahí, sino
llegar con sabiduría, ¿no? La sabiduría que se construye y la riqueza del viaje. Por eso yo recuerdo también un filme japonés de Marlon Brando. Estoy tratando de recordar el nombre. O sea, a ver, un filme norteamericano con Marlon Brando que se desarrolla en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los japoneses son derrotados y los norteamericanos siguen ahí en Japón y se están retirando. Y entonces Marlon Brando se enamora de una muchacha que participaba, que trabajaba en la ceremonia del té, que es una ceremonia cultural, artística muy interesante, que se realiza en Japón, en la que los ejecutantes, en vivo, realizan el té. Y entonces ella lo invita y hace toda la ceremonia. Y él le dice, yo no sé, bueno, con su mentalidad occidental norteamericana, imagínense, él era un piloto de avión, de guerra, y él le dice, yo no entiendo por qué tanta cosa, ¿no? Estoy parafraseando, tanta cosa con esta ceremonia, si al fin el té se hace y ya, ¿para qué tanto ritual? Entonces ella le dice, el problema es que lo que no has entendido es que lo importante no es el fin, sino los maravillosos pasos para llegar al fin. Y realmente eso es una enseñanza tremenda, ¿no? No es llegar donde está el verdadero éxito, sino todo lo que se construye y se adquiere, ¿verdad? En el sentido espiritual, en el camino. Ahí es donde está el verdadero valor de las cosas. No tanto en lograr lograr el objetivo de un zarpazo, sino en el camino. Por eso es que él dice, demórate mucho. Mientras más te demores, mejor. Y ahí el asunto, ¿no? Y ahí el asunto. Entonces, espero que hayamos disfrutado de todo esto, de lo que hemos compartido. ¿Hay alguien que quisiera compartir algo más de los que han estado en silencio, compartir algo más con sus compañeros, decir qué sienten? ¿Alguien que quisiera expresar algo más antes de que pasemos a otra actividad? Hola, hola. Y sí, y usted comentó sobre la serie de Good a Doctor. ¿Usted ya ha visto alguna de...? Sí. ¿Y? Que es muy interesante, es muy bonito esa serie. Sí, yo no he visto muchos capítulos porque, a ver, no estoy ahí como para seguirla, pero cuando estoy haciendo zapping que lo logro ver, pues siempre me quedo. Aunque yo no tengo desgraciadamente mucho tiempo para sentarme a ver la televisión. Cuando necesito, yo fui jugador de voleibol y cuando necesito relajar un poquito o como en el televisor Smart, ¿no? Coloco YouTube, alguna música así o incluso trabajo con esa música o veo algún partido de voleibol, que hay partidos de voleibol hermosos en YouTube, sobre todo de una de las ligas que más me gusta, que es la liga turca femenina. Es una de las ligas de vóley más grandes del mundo, de mayor calidad del mundo. No por gusto ellas han tenido tanto éxito en los últimos tiempos, ¿no? En campeonatos internacionales. Entonces me pongo a ver algún partido de voleibol, tanto masculino como femenino, pero me gusta especialmente los partidos de la liga turca, porque además en uno de los principales equipos de la liga, que es un equipo de Estambul, Fenerbahce, hay una muchacha cubana jovencita que tiene 21 años que le está yendo muy bien ahí. Y entonces a veces me pongo a seguir al equipo para ver cómo le está yendo. Pero cuando puedo verlo, incluso no sé ni siquiera por cuál de los canales de cable lo ponen, pero he estado atento
atento a verlo cuando me tropiezo con él. Y a veces ponen hasta 2 seguidos, así, interesante, muy bonito, sí, muy bonito. Y me parece que la actuación del muchacho es extraordinaria, ¿no? Bianca. Sí, Lisa. Extraordinaria, porque innegablemente no es autista, es un actor, pero muy bien, realmente. Dime. ¿Y usted en qué posición jugaba de voleibol? Era atacador. ¿Izquierda o derecha? Zona 4. A veces estaba en la zona 4, como éramos 2 jugadores, el amigo mío que estudió medicina, éramos los 2 atacadores principales del equipo, y a veces él empezaba sacando, a veces yo. A veces yo empezaba en la zona 1 y él empezaba en la zona 4, y así éramos los 2 principales atacadores del equipo. Aunque yo no, bueno, yo mido 1,85, no soy tan alto, pero tampoco. Pero ya después, cuando estuve en el equipo de la provincia, que ya entonces no era tan alto, pasé a ser acomodador. Y ya el último tiempo de la carrera deportiva, que duró poco, porque ya cuando entré a la universidad era o el voleibol o la universidad, porque el voleibol llevaba mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que en Cuba la mayoría de la gente que se dedica al deporte estudia licenciatura en deporte y después maestrías y doctorados en eso. Y entonces, imagínate, no tienes problemas, porque como estás estudiando eso, ahí mismo entrenas y todo esto. Pero era muy difícil continuar una carrera deportiva cuando tú estás en otra universidad, en otro lado. Entonces ya cuando entré a la universidad, después del primer año, ya no pude seguir más. Seguí un año más en el equipo de Ciudad de La Habana, pero ya después me retiré, no pude continuar. Y en ese tiempo participé en 2 campeonatos internacionales con el equipo nacional. Lógicamente no era el primer pasador, ¿no? Pero estuve y jugué algunos bastantes partidos en esos campeonatos internacionales. Pero bueno, ya eso es agua pasada. Por eso hemos tratado de hacer en la universidad un equipo de vóley de los profes. Y estábamos teníamos ahí ya armado un equipo y íbamos los miércoles a jugar y a entrenar ahí. Invitábamos estudiantes y todo. Pero bueno, vino la pandemia y todo se fue. Vamos a ver si cuando regresemos a la universidad podemos retomar eso. Y entonces jugábamos los miércoles a partir de las 7. Nos veíamos ahí en la cancha de 7 a 10:30, incluso teníamos, nunca nos quedábamos hasta tan tarde, porque nos quedábamos hasta las 9. Pero jugábamos ahí en la U. ¿Nunca vieron ese grupo de profes jugando ahí ustedes por la noche? No iban por la noche, ¿no? Ustedes. No. Ya. Y muchos estudiantes iban. En mis clases yo invitaba, incluso les enseñamos a algunos estudiantes que no sabían y les decíamos, no importa, vayan y aprenden. Y tengo estudiantes aquí, por ejemplo, Silvio, que está en el grupo de los miércoles, fue, otra muchacha también, y aprendieron rapidísimo, porque cuando son jóvenes ustedes aprenden muy rápido. Y aprendieron rapidísimo. Fue una bonita experiencia esta que desarrollamos el año pasado en la universidad. Y hasta que vino ya la cuarentena. Porque tú juegas vóley, Bianca. Sí, Lisa, jugaba. Cuando entré a la universidad ya dejé de entrenar o de jugar. Pero hoy en la universidad hay un excelente equipo de voleibol. Sí. Tanto masculino como femenino. ¿Y dónde tú jugabas? ¿En colegio? En mi colegio. ¿En cuál colegio estabas tú? En el Santana. Ah, ya. Una de las cosas que yo hice cuando llegué aquí a la universidad, a Bolivia, en el 97, fue crear un equipo de voleibol masculino primero y después femenino en el instituto donde empecé trabajando, que era un instituto de convenio que se llamaba Josefina Bálsamo. Yo no sé si existe todavía. Y creamos ahí un equipo de voleibol excelente. Y todo fue
casual, porque yo recuerdo que estábamos en clase, yo daba una asignatura que era formación integral, creo que se llamaba así, que era todo cultura, arte, muy bonita asignatura, investigación, todo mezclábamos ahí. Y entonces faltaba una parte del grupo. ¿Y dónde están? No, están en un campeonato de fútbol. Y entonces llegaron los muchachos. No, perdimos, nos eliminaron, no sé qué, no sé cuánto, ya estamos fuera del campeonato, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces ya nada, se acabó el sueño, decían. Y entonces yo les dije, bueno, y ahí les pregunté, ¿y en ese campeonato hay campeonatos de voleibol de estudiantes? Me dijeron, sí hay. ¿Y cuándo? ¿Ya empezó? No, no ha empezado, empieza el mes que viene, una cosa así, me dijeron ellos. Y les dije, ¿por qué no hacemos, ya que no van a hacer fútbol, por qué no hacemos un equipo de voleibol? Y entonces dijimos, pero nosotros no sabemos. Le digo, nada, yo les enseño. Y entonces empezamos a entrenar así intensamente. Y la base del equipo fue ese equipo de fútbol. Pero chicos muy interesados. Incluso uno de ellos estudió en la NUR y llegó a jugar en primera. Llegó a jugar en primera, aquí en varios equipos, y estaba en el equipo de la NUR. Y entonces déjenme decirle que participamos en ese campeonato que nadie nos conocía, porque además todos eran colegios privados, con mucha tradición, bautista, boliviano, brasilero y otro, ¿cuál era? El marista, y habían varios colegios que eran de mucha tradición en el voleibol. Y ese año nos fue muy bien, quedamos en tercer lugar y todo el mundo se asombró de que de pronto llegáramos así y quedáramos en tercer lugar. Y quedamos en tercer lugar porque hubo un partido que perdimos que realmente no debíamos haber perdido, porque el pasador llegó tarde y ya después fue muy difícil armar el juego. Pero en el segundo año que participamos, discutimos el primer lugar con el Bautista en su propia cancha. Y bueno, nos ganaron, pero interesante. Entonces, miren, fue una experiencia bien bonita con muchachos así, porque los estudiantes de estos institutos, de este instituto, son de clase media baja, ¿no? Muchachos muy sacrificados, que muchos de ellos trabajaban y demás. Y tenían una formación técnica, ¿no? O sea, eran esos colegios que además de las clases normales de colegio, recibían una formación técnica, que incluso había una formación de arte dentro de una carrera de arte, que era más tendiente a artes plásticas, ¿no? Dentro de esa institución. Y ahí empecé yo trabajando cuando vine a Bolivia. Y armamos esos equipos. Y después ya teníamos 2 equipos masculinos y un equipo femenino. Y participábamos entonces con 2 equipos masculinos. Ese año que quedamos en segundo lugar, el segundo equipo quedó en tercero. Entonces teníamos copado ya prácticamente el podio. Y ya después, ya el otro año, ya yo no estuve en el instituto. Pero fue una experiencia bonita en ese sentido. Y aquí también en la NUR, con los estudiantes que quisieron aprender, les fue muy bien. Genial. Pues entonces, 8:35, nos quedan 30 minutos. Bueno, miren, ¿qué es lo que yo querría ver hoy? Vamos a entrar a cambiar de sintonía. Vamos a revisar un momentito cómo va la entrega de los trabajos. Me preocupa eso. Vamos a ver aquí. Porque además quiero ver cuántos trabajos tenemos y quiénes faltan. Si hay quienes están aquí que falten por entregar. ¿Están viendo, verdad? Dice. Sí. Sí. Dice, yo voy a entregar hoy día, es que no, ahora no puedo. Mi hijo está con la computadora. Luego, más tarde lo subo. Ya Sí, casi pero lo tengo. ya, yo creo que era hasta el domingo, ¿no? Era así. No, hasta hoy es. Hasta hoy lunes. Sí, eso les dijo.
Ah, ya, no es que no se pueda, es que yo pensé que era hasta el domingo. Vamos a ver, miren, tenemos 24 trabajos, faltan 11, ¿no? 11, ¿verdad? Perdón. ¿Cuántos Faltan somos los participantes? 35, Somos 35 tiene que haber. Ahí lo están mirando. cierto. 35 tenemos en lista y han entregado 24. Hay aquí, aparte de Alodia, algunos otros que no hayan podido entregar todavía. Solo convertirlo en PDF y enviarlo, Lisa, nada más. Ya. No, miren, la fecha. No, 20. A ver, déjenme hacer una operación aquí para ver exactamente la fecha de entrega que nosotros pusimos. 17 de septiembre dice ahí. A ver, déjenme mirar. Ya estoy adentro. 20, ¿ven? 20. O sea, ayer a las 23:59. Yo sabía, Lodia, ¿viste? Dicen, pero No, tranquilo. A ver, ¿cuánto? Claro, lunes a las 12 de la noche, a las 0 horas. A ver, ¿cuántos no han entregado más o menos? A ver, alguien que esté mirando, no la pantalla, alguien que pueda ver ahí cuántos tenemos que faltan. Que levante la mano. Aquí yo tengo 11, sí, claro, pero a ver, que levante la mano ahí los que no han entregado todavía. A ver, entonces hubo una confusión. Yo entendí que era el lunes hasta las 11 de la noche. A ver, miren, tengo a Richard, eso lo entendí. a Faustina, ¿no? ¿Quién más? A Lodia. Ya. Sebastián, ¿no? Bueno, a ver, ustedes saben que lo importante para mí es que hagan los trabajos. ¿Qué tiempo necesitan para poder entregar? Ahora no me van a decir que solo idea, Lisa. Es que en el caso mío, yo tengo que compartir la computadora y hemos estado todos en exámenes. No, tranquila, no se preocupen. Ya, a ver, hoy sería 21. Le voy a poner hasta 21 es lunes. Le voy a poner hasta mañana martes. Mañana martes a las 23:59. ¿Está bien? Un día y pico. Dicen, gracias. Muchas gracias. Está bien, no hay problema. Ya. Muchas gracias, Licen. No hay por qué, pero ahora no pierdan esa oportunidad, ¿sí? No pierdan la oportunidad. Ya, está aquí, lo están viendo, miren, 22 de septiembre, 23:59. Desde el 16. Ya. Perfecto. Ya entonces con eso pueden perfectamente realizar el trabajo los que no tengan. Bueno, aquí estamos, seguimos en la plataforma. Nosotros estamos en los pasos de la investigación, ¿verdad? Hoy, 3 de septiembre, unidad 3, la investigación documental, ya el proceso de la investigación documental. Nos tocaría la clase del 21 de septiembre, perdón, del 21 de septiembre, en la cual nosotros veríamos, en primer lugar, 3 presentaciones que son muy cortas, son rápidas, que un poco nos van a profundizar lo que hemos estado viendo hasta ahora de forma práctica. O sea, veríamos la investigación documental, los principios y en qué se aplica el proceso metodológico de la investigación documental, sus etapas, su fase, y los procesos lógicos y los métodos de investigación que se emplean.
que en cierto modo lo que haríamos sería precisar de forma teórica y aumentar nuestra comprensión de todo el proceso que estamos haciendo a partir de estas presentaciones, en PowerPoint. Ahora, quiero que revisemos también, y vamos a entrar ahí, vamos a revisar también el perfil. Y este documento se los voy a enviar hoy. Se los voy a enviar hoy. Aquí está. Se ve, ¿verdad? Sí. Pero no es este. Este es el de 1. Disculpen. Este es el de investigación 1. Que abrí el documento que no era. Entonces, aquí está. Ya. Entonces, en la próxima clase vamos a ver estas presentaciones y después ya vamos a entrar en los otros elementos del perfil. A ver, miren, aquí nosotros tenemos el perfil de investigación 2. Sabemos que la introducción es lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Por eso vamos a dejarla sin color de resaltado. Y nosotros hemos trabajado hasta aquí, ¿verdad? Hasta los objetivos específicos. ¿No? Sí, que es lo que ustedes hicieron en el parcial. Entonces, ahora, a partir de ahora, nosotros vamos a ver primero el jueves, ¿verdad? Estas presentaciones en PowerPoint. Y a partir del lunes vamos a comenzar otros dos grupos de elementos del perfil, que serían la delimitación y la justificación. Y lo que voy a hacer ahora, ya usando los últimos minutos de la clase, es explicarles en esta nueva etapa que vamos a entrar. Nosotros hemos planteado el problema y una serie de elementos dentro del planteamiento del problema, que son el tema, la situación problemática, la formulación de ese problema, el sistema de objetivos que empieza con su objetivo general y después se complementa con los 3 objetivos específicos. Ahora, ¿qué continúa? La delimitación de la investigación. Y la delimitación de la investigación es, por lógica, lo que la palabra implica: delimitar, poner límites, enmarcar la investigación. Y eso tiene 3 elementos fundamentales. Primero, el espacio en el cual se va a desarrollar la investigación, que no es el espacio de la empresa donde ustedes han detectado esto, sino es el espacio de la universidad. Porque recuerden que esto es una investigación que se realiza dentro del marco de la asignatura de investigación 2. Entonces, la delimitación espacial es muy sencilla porque es plantear dónde se va a realizar la investigación. Esta investigación se realizará, ¿verdad?, en la Universidad NUR de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ahora, la delimitación temporal es el tiempo en el cual se va a realizar la investigación, que en este caso es el perfil. Recuerden que ustedes tienen que entregar como examen final el perfil terminado. Algunos anexos que ya vamos a ir viendo, ya tienen 2, ¿verdad? Tienen su árbol de problemas y tienen sus preguntas de investigación. Pero después vamos a ver algún instrumento, una entrevista, ¿verdad?, o una encuesta que tienen que elaborar. Entonces, lo segundo es la delimitación temporal. Y la delimitación temporal es en el tiempo. Entonces, el tiempo es el del semestre.
esta investigación se realizará durante el semestre 2 de 2020, que eso implica de agosto, en agosto comenzamos, ¿verdad? Nuestras clases, ¿no? Hola. Sí, licenciado, hemos empezado en agosto con una semana de retraso. Ya, entonces, de agosto a diciembre del 2020. Eso es lo que va en la delimitación temporal. Fíjense, son cuestiones muy puntuales. Y ya en la delimitación sustantiva y científica, ahí sí tenemos que explicar más, porque ahí es todo lo que tiene que ver con, esto se acerca al marco teórico conceptual, el universo del conocimiento que nosotros vamos a investigar. Por ejemplo, si estamos haciendo un plan de marketing, pues entonces el universo del conocimiento que vamos a investigar, por eso es sustantiva científica, es todo lo que tiene que ver con la elaboración, diseño de planes de marketing, ¿verdad? Con toda la dimensión comercial de la empresa. Esa es la delimitación sustantiva. Usted no se va a salir de ahí. Por eso son límites, ¿verdad? Espacio, ¿dónde vamos a hacer la investigación? Tiempo, ¿en qué tiempo? Delimitación sustantiva y científica, ¿qué contenido nosotros vamos a investigar? En este caso, planes organizacionales. En este caso, sistemas contables. En este caso, sistemas contables, finanzas de la empresa, gestión comercial de la empresa, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Delimitar, fijar los límites del contenido, ¿verdad? Que nosotros vamos a investigar. Entonces, eso sería la delimitación, que no es muy compleja. Donde más tenemos que escribir es aquí, en la parte de sustantiva científica, porque los otros son prácticamente oraciones. Y después entraríamos en la justificación. Y la justificación esencialmente, ¿qué cosa es? Y pensémoslo. Es una redacción a partir de varios epígrafes que justifica la investigación. Es como hacer ante quienes tienen que poner el dinero o autorizar la investigación, construir una serie de argumentos a partir de epígrafes para que esa investigación se realice. Por eso es justificar que esto es importante y que se realice. Entonces, yo justifico a partir de ¿qué? De los aportes que va a realizar la investigación. Y para eso trabajaríamos con 5 epígrafes, que son los que aparecen aquí en lila, ¿verdad? Primero, teóricamente, ¿qué va a aportar la investigación? ¿Por qué es importante que se realice? Porque a nivel teórico, ¿qué va a aportar? A nivel práctico, los que tienen problemas de solución, bueno, a nivel práctico, ¿qué va a aportarle a la empresa hacer un plan de marketing? ¿Verdad? Proponer un nuevo sistema contable y así el aporte práctico. Igual el aporte teórico, ¿verdad? ¿Qué aporte teórico implicaría el plan de marketing que usted está diseñando? Teniendo en cuenta que usted está diseñando un plan de marketing a partir de cómo se hacen los planes de marketing, pero también a partir de las características específicas de la empresa para la cual usted lo está haciendo y a partir del contexto de Santa Cruz. Por lo tanto, ahí hay una justificación y un aporte teórico interesante. Lo otro es el aporte social de la investigación. Si es un problema de desconocimiento, bueno, ¿cómo va a aportar socialmente a estas personas que son los destinatarios de esta investigación, contribuyendo, ¿verdad?, a disminuir ese vacío de información que tienen o ese desconocimiento que tienen? Pero si es una investigación de campo aplicada a partir de un problema de solución, pues entonces la justificación social es qué beneficios trae para la empresa, para los trabajadores, para esa familia que constituye la empresa. El otro elemento es los métodos, técnicas, instrumentos que yo uso en mi investigación. ¿Qué aporte estoy dejando para investigaciones similares? Ese es el aporte, la justificación metodológica. Y por último, la justificación individual, que a veces se conoce también como justificación personal, que es qué aporte, recuerden siempre, en tercera persona,
¿Qué aporte tiene para usted como investigador o como investigadora? ¿Qué le va a aportar realizar esta investigación? Que para nada es dinero, ¿no? Lo que se escribe ahí, sino para el crecimiento y el desarrollo de sus capacidades como investigador o investigadora, ¿qué aporte va a realizar? Y después ya entraríamos, ¿ven? Aquí tenemos marco teórico conceptual y todos los elementos que nos quedarían para desarrollar. Donde más hay que escribir es aquí. Que ya ustedes tienen que ir armando su bibliografía para poder enfrentar esto. Su bibliografía, que sería todas las teorías y los conceptos, teorizaciones y conceptualizaciones sobre el problema que usted está investigando. Por eso vayan preparando ya, de todo lo que han consultado, vayan preparando ya su bibliografía. Adelántense en eso, ya vayan poniendo orden en la bibliografía, tal y como aprendieron en expresión oral escrita y en investigación 1, porque todos los que trabajaron conmigo en investigación 1 hicieron su bibliografía, de acuerdo a las normas. Entonces, volvemos acá. Esto sería lo que veríamos entonces en la próxima, a partir de las próximas clases. Recuerden que primero vamos a ver estas presentaciones teóricas sobre investigación, y después ya entraríamos en estos elementos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna duda? No, ninguna. Genial. Entonces, comenzaríamos de lleno en delimitación en la próxima clase. ¿Algo más? ¿Nada? Ninguna duda con esto, ¿verdad? Por lo menos por ahora se entendió bien cuando hablamos de limitación y justificación, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Licen. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, 8:53. Ha sido una clase bonita. Creo que hemos intercambiado mucho. Esto nos ha realmente ayudado a comprender muchas cosas. Gracias a los que han participado. Faustina, ¿tienen la mano levantada por lo del examen o quieren hablar algo? Faustina y Diana. Esta parte yo no sé cómo se maneja eso. Faustina Lice, y Diana. Era por el examen, Lice. Ya, pero bueno, ya saben que ya está ampliado hasta el martes. A las 23:59. No pierdan tiempo, no se dejen pisar por el tiempo, ¿está bien? Muy bien, entonces que tengan un bonito día, ¿verdad? Ya saben la importancia que tiene ser estudiante. Es nuestra principal ocupación en toda la vida. Que tengan un bonito día, cuídense mucho y cuiden a lo suyo. Nos vemos entonces el jueves y entramos ya directo en delimitación. ¿Está bien? Igualmente. Saludos, Lisa, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Ha sido un gusto. Déjenme un momentito, no salgan. Ahí alguien salió. Bueno, no importa. Está bien, era para que volver a tomar la asistencia. Perfecto, nos vemos entonces el jueves. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Licen. Ya, chao. Cuídense. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Bianca. A ver si jugamos vóley en la universidad cuando empiece la cosa. Ya, Lice, me avisa nomás. Ajá, te Yo aviso. jugaba de izquierda de atacante. ¿Cómo? Yo igual jugaba de izquierda de atacante. Qué bueno, genial. Muy bien. Buenos panazos doy. Uy, ya tú sabes. Está bien. Hasta Tienes luego, que Lice. ver si entras al equipo de la U. Chao, cuídense. Hasta luego.